Vamos a hacer un pequeño impasse para darle lugar a una serie corta navideña. Vamos a ver 3 mensajes hasta Navidad. Así que, y tal vez un cuarto, vamos a ver. Quisiera que me puedan acompañar a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5 al 25. Lucas, capítulo 1, versículo 5 al 25. Vamos a leerlo de manera pausada para ir parando en cada uno de los pasajes bíblicos, de los versículos, pero básicamente, siempre que hablamos de Navidad o nos acercamos a esta fecha, que no es una fecha exacta, ya todos sabemos esa discusión, ¿no?, sobre que el origen de la Navidad y todo esto, nosotros consideramos que no está mal tener un día en el año en el cual celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, aunque no sea exactamente ese año, aunque no hayan sido todas las celebraciones posteriores que se hicieron a base de la Navidad, haya sido secuestrada y todo eso. Sin embargo, el relato del nacimiento de nuestro Salvador lo tenemos en las Escrituras, evidentemente un punto de la historia en el cual esto ocurrió, entonces no está mal que con los cuidados debidos podamos celebrar este día. Cuando vemos el anuncio del nacimiento de Juan Bautista, básicamente en lo que podemos meditar es que este anuncio que se hace en el templo es un lugar dedicado al culto a Dios. Este anuncio no se hace en cualquier lugar, se hace en un lugar santo, en un lugar donde se está dando culto a Dios y en el mismísimo momento en el cual se está elevando una oración a Dios. Y básicamente lo que podemos ver aquí es que de alguna forma o de alguna manera el sufrimiento de un matrimonio de personas piadosas de alguna manera tiene consecuencias para la salvación universal de todos los pecadores de la historia. ¿Se entiende? Es decir, la crisis, el drama que estaba viviendo una familia judía como cualquier otra, ese drama personal, íntimo, es la catapulta que Dios utiliza para dar inicio al comienzo de la era mesiánica. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, un drama de una familia judía, de la familia de Aarón, como muchas había en Israel, es utilizado por el Señor en su providencia para traer al precursor y aquel que va a preparar los corazones de los israelitas para recibir al Mesías. Vemos que esta familia, este drama íntimo, tiene consecuencias en la salvación universal. Vemos una contraposición entre la esterilidad y la fecundidad, entre el silencio y la proclamación, entre la duda y el testimonio de gracia de Dios. El texto de hoy tiene un énfasis muy particular en la oración, y particularmente en esa oración que tarda en ser contestada, en esa oración que llega después de mucha angustia, después de mucha agua que corre bajo el puente, y nos interpela a todos nosotros porque muchos de nosotros hemos estado en esa situación. ¿No les ha ocurrido, amados, que han orado por mucho tiempo por una determinada situación y la respuesta del Señor no llega? E incluso ya se corren todos los límites que nosotros humanamente habíamos prefijado. Es decir, Dios me tiene que contestar a partir de este punto, porque a partir de este punto aparentemente no hay retorno y la respuesta de Dios tampoco llega. Entonces nos interpela a todos nosotros, y particularmente el testimonio de estos hombres, de este hombre y esta mujer piadosos, que son débiles. Las Escrituras nos dejan ver la debilidad de Zacarías, con la cual todos nosotros nos sentimos identificados. Pero cómo el Señor en su providencia termina tornando todo esto para manifestar misericordia y gracia a todos aquellos que están esperando en Él. Entonces el texto de hoy quisiera, amados hermanos, que los pueda animar a perseverar en la oración, a esperar pacientemente a que Dios
nos traiga o nos muestre la respuesta para aquello para lo cual hemos estado orando. El texto de hoy nos insta a agonizar en la oración, nos insta a sufrir en la oración. Esta semana justamente estuvimos compartiendo sobre la oración de Jesús en Getsemaní y vimos que Jesús en Getsemaní, en un estudio de Jonathan Edwards, dice que él en Getsemaní clamaba a Dios y suplicaba. Vemos cómo cambia la oración de Cristo. Lo primero dice: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como vos quieras. Esa es la primera oración. Y en la segunda oración dice que él entra en agonía y empieza a orar más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta el piso. Y el Señor empieza a orar más intensamente cuando la agonía de la respuesta de Dios era que Él tenía que ir a la cruz. Entonces Él empieza a pedirle, a clamarle al Señor que le dé la victoria. Él temía beberse toda la copa de la ira. En la visión de la copa, Él dice: si es posible que pase de mí esta copa. Evidentemente Él está viendo una visión y evidentemente se la está tomando, y dice, en la segunda oración dice: si no es posible que pase de mí sin que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Es decir, él está viendo que se tiene que tomar la copa, ¿sí? Él está viendo que la copa de la ira de Dios se la debe tomar. Entonces empieza a clamar a Dios para poder prevalecer, para no ser tragado por el temor, para soportar la ira. Él empieza a clamar y empieza a agonizar en oración. Una persona que agoniza es alguien que está luchando por no morirse. Es alguien que está dando los últimos respiros para poder seguir con vida. Y así estaba nuestro Señor Jesucristo. Y Él estaba pidiendo algo muy grande. Él estaba pidiendo, básicamente, poder soportar la cruz. Él estaba pidiendo, básicamente, poder ser el Salvador del mundo y cumplir con su misión. No desfallecer. Eso es lo que Él estaba clamando a Dios. ¿Y qué estaba dispuesto a dar a cambio de lo que estaba pidiendo? Él estaba pidiendo algo muy santo y algo muy elevado. Algo inimaginablemente elevado. ¿Y qué estaba dispuesto a dar a cambio? Él estaba dispuesto a dar a cambio su propia vida, su propia sangre. Y dice la Biblia que a causa de su temor reverente fue oído. ¿Y si fue oído, qué significa? Que Dios le concedió lo que él pedía. Él soportó, él se levantó de la oración de Getsemaní y se fue a dar su vida a la cruz por cada uno de todos nosotros. Él venció desde el mismísimo momento de la oración, el momento en el que Él se paró de la oración de rodillas, que estaba todo el piso lleno de las gotas de sangre. El Señor en ese momento, Él ya había vencido. Solamente faltaba que el tiempo de la cruz llegue, pero Él ya había vencido, porque Él estaba dispuesto a dar a cambio de lo que estaba pidiendo su propia vida. Y nos interpela a todos nosotros, amados hermanos, y la pregunta es la siguiente: ¿qué están dispuestos a dar ustedes a cambio de lo que le piden a Dios? ¿Qué están todos ustedes dispuestos a darle a Dios a cambio de lo que están pidiendo? Cristo pidió algo muy alto y el precio que pagó fue muy alto. Muchas veces nosotros como creyentes, y veremos en la debilidad de Zacarías también, que no estamos dispuestos a dar todo lo que significa aquello que le estamos pidiendo a Dios. Le pedimos a Dios cosas muy grandes, muy elevadas, y no tenemos idea de la santidad que hay. Cuando le pedís a Dios que sea alguien salvo, pero vos no estás dispuesto a dar nada a cambio para ser usado por Dios para esa misión. Imagínense, estás tratando tu petición, la estás derribando con el precio de lo que estás dispuesto a pagar, porque no estás dispuesto a pagar nada por eso. ¿Se entiende? Le está faltando el respeto a Dios cuando haces eso. Le faltamos el respeto al Señor y deshonramos tareas muy altas, ¿sí? Entonces, el texto de hoy nos ayuda a pensar de que hay que perseverar en la oración, de que no debemos desfallecer, de que a su tiempo el Señor contestará nuestras peticiones, aunque se puedan demorar en nuestros plazos, pero en los plazos del Señor no se está demorando, sino que el Señor permite nuestro sufrimiento, porque en nuestro sufrimiento Él es exaltado. En el sufrimiento humano es la oportunidad en la cual Dios se puede exaltar y glorificar. Es en la situación en la cual más entendemos nuestra dependencia de Dios, somos más conscientes de que no somos tan fuertes. Y es cuando entonces nos lanzamos a depender de Dios como nunca lo habíamos hecho.
Y esto es lo que podremos ver en el texto de hoy. Edwards dice: vamos, angustiados y preocupados pecadores, que están listos para dudar de la eficacia de la intercesión de Cristo por esas criaturas indignas y para cuestionar el que Dios los acepte con el amor de Cristo. A considerar estas cosas, vayan al jardín donde Cristo estuvo en agonía y donde clamó a Dios con tanta intensidad y donde su sudor era grandes gotas de sangre, y veamos qué conclusión se puede sacar de esa escena. Ahora vamos a pasar exactamente al texto de hoy. En los versículos 5 vemos el punto de partida de nuestra historia. Lucas 1:5. Veámoslo juntos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Este es el punto de partida. Este Herodes que se menciona es maravilloso porque Lucas es uno de los grandes historiadores del mundo antiguo. Primero, y sigue un estilo clásico de su tiempo, pero además es muy bueno en lo que él hace, porque lo primero que hace es un tratado de intenciones. Se le dirige la carta a un hombre llamado Teófilo y le explica cuál es el propósito y qué es lo que hizo para confeccionar la carta que está a punto de redactar, ¿sí? Y luego lo primero que hace es dar un punto de partida. Cita un personaje icónico, conocido por todo el mundo, que gobierna en una fecha determinada y en un lugar determinado, es decir, le da el contexto. Y dice: hubo en los días de Herodes, este Herodes es Herodes el Grande, ¿sí? Es el padre de todos los Herodes que vamos a ver luego, es el que manda a matar a todos los niños de Galilea, ¿sí? de Nazaret. Es el que manda a matar a todos los niños de Nazaret. Y dice que era rey de Judea en ese momento. Este Herodes era un rey impostor impuesto por los romanos, ni siquiera era judío. Eso ya nos muestra que la situación política del Israel en el que le toca nacer a Juan el Bautista era un Israel muy convulsionado. Era un Israel que estaba gobernado por un hombre que gobernaba con puño de hierro, que tenía 9 esposas, que era un hombre cruel, que mandó a ahorcar a uno de sus hijos, que algunos romanos lo consideraban, decían que era preferible ser el cerdo de Herodes y no el hijo de Herodes, porque Herodes, si bien no era judío, le tenía aversión a los cerdos, digamos, como todos los judíos, pero no tuvo ningún problema en estrangular a su propio hijo, en medio de una conspiración política. Entonces eso ya nos parte de que la cosa no pinta bien. Era rey de Judea, y en medio de ese personaje tan cruel, tan indigno del lugar que ocupa, aparece un personaje anónimo, un personaje que es conocido entre su gente, digamos, ¿no? Pero que es uno más de los 20.000 sacerdotes judíos que va a haber en tiempo de Cristo. Él es de una de las clases sacerdotales, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Básicamente, el año tiene 12 meses, ¿sí? Vamos a hacer un cálculo rápido. El año tiene 12 meses. ¿Cuántos meses tiene el año? Cada mes? 4. 12 por 4, 48. ¿Cuántas clases sacerdotales había? 24 clases sacerdotales. A cada clase sacerdotal le tocaba servir entre sábado y sábado, ¿sí? Toda una semana, pero coincidía con los 2 sábados. Entonces, cada clase sacerdotal servía 2 semanas al año. ¿Está? 2 por 24, ¿cuánto te da? 48. Es decir que de las 24 clases que había, sirviendo cada una de esas clases 2 semanitas, nos da para cubrir todo un año. ¿Está? Esa es la referencia que Lucas está dando y que era una referencia conocida por ellos. La clase de Abías era la 8ª clase, eso lo estableció el rey David, luego lo vamos a ver en la serie de los reinos de Israel. Y entonces la clase de Abías, aproximadamente cada una de esas clases tenía un poco menos de 1.000 sacerdotes por clase. Es decir, que el hecho de que le haya tocado a
miren este detalle que es pequeño, pero es interesante para ver cómo la soberanía de Dios está metida en la providencia. A él justo le toca por sorteo, entre unos 800 sacerdotes aproximadamente, a él le toca ir a ofrecer ese servicio. Era una dignidad que te podía tocar una sola vez en la vida con mucha suerte. Justo va este personaje poco conocido, de una familia que en realidad es la octava clase, de una cantidad muy grande de sacerdotes, justo le toca a él. Y dice que su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y esta mujer, Elizabeth, que era de los hijos de la descendencia de Aarón, dice que ambos eran justos delante de Dios, el versículo 6. Y ya nos va dejando ver lo siguiente: el hecho de que un hombre y una mujer sean piadosos delante de Dios no significa que Dios los libre de pasar por graves y grandes angustias. ¿Sí? Muchas veces pensamos en eso. ¿Cómo es posible que un hombre piadoso pase por semejante angustia? Y veremos un poco más adelante por qué. Bueno, porque Dios permite que a los hombres aún justos y más justos pasen por grandes angustias, y si no, miremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en medio de una situación espiritual y política muy negativa en Israel, de gran corrupción también dentro del alto liderazgo sacerdotal, porque tenían que hacer muchas concesiones a los romanos para tener ciertas libertades. Entonces, en medio de la corrupción, la inmoralidad, la apostasía, aparece un sacerdote que Dios va a utilizar de manera prácticamente providencial. Y dice que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Casi como que Zacarías estuviera preguntando: ¿recibiremos el bien de Dios y no el mal? Como dice Job. Zacarías se presenta a su servicio, el cual era una dignidad muy alta, y es en medio de este servicio en la cual Dios lo va a hacer parte de una gran historia, que es la historia de la redención. Dice que era un hombre justo y que andaba irreprensible en todos los mandamientos del Señor. Es decir, no solamente en esta historia que vamos a ver hoy juega un papel muy importante la oración, sino, amados hermanos, ¿de qué vas a orar si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo haces para orar? ¿Qué podés pedirle al Señor si no conoces su palabra, si no conoces sus promesas, si no conoces sus mandamientos? ¿Se entiende? Esta es otra cosa muy importante. Esto es algo muy importante para considerar. No solamente debemos tener una disposición a la oración, sino una disposición a la oración que esté fundamentada en las Escrituras, que no pueda prescindir de las Escrituras, que sabe lo que está pidiendo y a quién se le está pidiendo, por lo tanto sabe cómo debe pedirlo. Y el versículo 7 nos presenta el drama de esta familia, la angustia principal de esta familia. Dice que, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Eso coloca a la familia en un grave drama, porque si Elizabeth era estéril, significa que no tenían hijos, no tenían más hijos. Y lógicamente que ya eran de edad avanzada significa que dentro de poco ya no van a poder hacer las tareas básicas en un mundo muy rudo y en un mundo donde la actividad física era fundamental para la supervivencia. No tener hijos significaba caer en la más horrible pobreza y peripecia. ¿Se entiende? No tenés nadie que se encargue de vos cuando ya no tengas más fuerzas. Entonces estas personas que eran fieles al Señor, que eran personas de oración, estaban pasando por una situación muy angustiosa a nivel personal. Vemos que esto no impide el hecho de que Zacarías se presente en su oficio. Esto es algo que era impensable para un sacerdote. Sin embargo, hoy no es tan impensable para muchos de nosotros. No es tan impensable no presentarnos a nuestro oficio, decirle que no a Dios cuando Dios nos está llamando. Y vemos algo también interesante, que es que
y creo que es un principio para todos nosotros. Amados, para ser parte de la historia de la redención, es necesario que seamos fieles en lo poco. Si Zacarías no se hubiera presentado, por la razón que sea, ¿qué hubiera ocurrido con la historia, no? ¿Qué hubiera pasado si él fuera una persona irresponsable? Si fuera un tipo que no le presta atención a su oficio, a su llamado. Vemos que Dios siempre llama a personas que son fieles en lo que Dios los manda a hacer. No hay manera de ser utilizado para el bien de otra forma. Dios es soberano, pero nosotros debemos ser responsables. Vemos del versículo 11 al 17, continuamos avanzando, dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada, es decir, ya no había vuelta atrás. Dios no contestó la respuesta a tiempo y ya somos ancianos, y los ancianos ya no tienen hijos. Ya el plazo que le habíamos puesto a Dios, ustedes no le han puesto plazo a Dios para que te conteste algo. Si Dios no me contesta para tal fecha, para tal edad, para tal momento, ya está, ya se me pasó el tren, ¿no? Muchas veces hemos hecho eso. Y Dios, ¿sabes qué hace? permite que el plazo se pase. ¿Cuándo dijiste que te tenía que contestar? Para tal fecha. Bueno, esa fecha, la respuesta no llega. La respuesta no llega y no llegó. Y ya está. ¿Y qué vas a hacer ahora que no recibiste lo que habías pedido? ¿Te vas a ir al mundo? ¿Vas a apostatar de la fe? ¿Vas a renegar del Señor? ¿No te vas a presentar a tu ministerio porque Dios no te contestó cuando vos querías que te conteste? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué hizo Zacarías? Se presentó igual a su oficio, como correspondía. Y no dejó de ser un hombre piadoso, porque Lucas dice que él y su esposa eran hombres piadosos. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, era del orden de Abías, y de la clase de Abías, que la clase de Abías era número 8, y cada uno de los sacerdotes que eran llamados ejercían diferentes tareas dentro del dentro del templo. A él le toca algo que es de enorme honor, que era la de presentar el incienso en el altar del incienso. ¿Recuerdan los muebles del lugar santo? Uno tiene cuando entras al lugar santo, tenés a tu derecha, tenés la mesa de los panes de la proposición, enfrente, lindando con el velo, tenés el altar del incienso, y a tu izquierda tenés la única fuente de luz disponible, que es la menorá o el candelabro de oro. Y se le da este enorme honor. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando él en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Había 2 horarios, a la mañana y a la tarde. El versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, que es lo que le pasa a todas las personas cuando se enfrentan con ángeles, porque son seres aparentemente muy aterradores para los seres humanos, y generalmente cuando uno mira los relatos, generalmente aparecen de un momento para el otro, es decir, te aparece de golpe y te asusta, digamos, ¿entendés? No te avisa que va a estar ahí, sino que aparece como casi medio de golpe. Les gusta hacer rápido las cosas a los ángeles, entonces se apareció de golpe y le provocó un susto tremendo, estremecedor. Y el versículo 12 dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Entonces vemos claramente esto, ¿no? Es decir, cuando un ángel de lo primero que te habla es de tu oración, ustedes pueden estar seguros de una cosa. Ese hombre, aunque ya era estéril, aunque ya su esposa, sabiendo que era estéril y ya eran de edad avanzada, ¿saben qué seguía haciendo ese hombre? Seguía orando por lo mismo. Si lo primero de lo que te habla un ángel, inmediatamente que se te aparece, es de la oración, adivinen qué, ese es un hombre de oración. Estamos delante de un hombre de oración.
de lo primero que le habla es de la oración. Entonces esto nos muestra algo maravilloso de Zacarías. Es que era un hombre que seguía esperando en el Señor, aunque el tiempo de la edad ya se les había pasado. Aunque ya había entrado en esa etapa final, aunque ya los plazos ya se habían corrido un montón, muchísimo, él continuó orando. Dice Thomas Watson: Dios guarda la bendición para su tiempo perfecto, como un padre guarda una herencia para cuando su hijo sea capaz de recibirla. Entonces la respuesta llega en el momento designado, cuando tendría el mayor impacto en el cumplimiento de su plan redentor. Entonces vemos esto, que debemos persistir en la oración confiando en Dios, que Él va a responder no según nuestro reloj, sino según su sabiduría eterna. Y tenemos maravillosos casos, amados hermanos, de la historia, de nuestra historia que nos antecede, de personas y de cristianos que han orado y que han seguido orando aunque su respuesta no llegaba. Una historia que hace poco leí, que realmente fue muy conmovedora, la relata Eusebio en la Historia Eclesiástica, y él destaca justamente la importancia de la oración en momentos claves de la iglesia primitiva. Por casi 300 años los cristianos habían estado orando, como el apóstol Pablo les enseñó en 1 de Timoteo 2, del 1 al 4. El apóstol Pablo les enseñó y les dijo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el apóstol Pablo escribe esto a Timoteo, y en el año 54 Pablo les dice a los cristianos: oren por las autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente. Año 54, ¿cómo termina Pablo? Decapitado por el emperador Nerón. Igual que Pedro, que termina de cabeza en una cruz romana. ¿Y qué pasó con los cristianos? ¿Dejaron de orar por esto? No dejaron de orar por esto. ¿Y qué pasó? Durante más de 300 años los cristianos fueron cazados, perseguidos, iluminaban las calles de Roma, untados con grasa de animales, prendidos fuegos en las noches de las callejuelas romanas, tenían que celebrar la cena del Señor de noche, se reunían a celebrar el día del Señor, y no se sabía si los hermanos que salían iban a volver a sus casas. Y estaban los relatos cuentan de que esperaban a que los hermanos lleguen, y algunos de los hermanos nunca llegaban a la iglesia, pero porque había sido capturado en el camino, y no dejaban de congregarse. Cada día del Señor que se congregaban podía ser el último, y no dejaban de congregarse, y no dejaban de celebrar la cena del Señor. No la podían celebrar de día porque los romanos los culpaban a ellos de deshonrar a los dioses de Roma, de faltarle el respeto a los dioses romanos, y eran acusados de odiar a la humanidad. Entonces los cristianos no podían practicar públicamente sus ceremonias, tenían que hacerlo en las catacumbas, en los lugares a los que los romanos no querían bajar. Era el lugar de culto de los cristianos. Y durante 300 años los cristianos siguieron celebrando el día del Señor, la cena del Señor, en el horario que sea, y aunque muchos de los hermanos nunca vuelvan a su casa o ni siquiera podían llegar a celebrar la cena del Señor, por más de 300 años los cristianos clamaron y oraron al Señor para poder vivir quieta y reposadamente y poder vivir con toda piedad y honestidad, porque los cristianos no estaban dispuestos. La gran diferencia que tenían los cristianos con los judíos es que el cristiano era más radical que el judío. El judío era acomodaticio. El judío tenía una historia de transar, y siempre tuvo una historia de transar con el poder de turno para tratar de pasarla bien. Todavía lo hacen, y lo hacen bastante bien. En cambio el cristiano no. El cristiano prefería que lo quemen en la plaza antes que blasfemar contra Cristo. Y por 300 años seguidos los cristianos clamaron a Dios y no podían vivir quieta y reposadamente. Luchaban para vivir con toda honestidad y con toda piedad. Y eso era un testimonio para los paganos, que se sorprendían
de la conducta de los cristianos. Hasta que llegó el mes de febrero del año 313, cuando el emperador Constantino en Occidente y Licinio en Oriente publican el edicto de Milán, que le otorgan la libertad de culto a todos los ciudadanos del imperio y puso fin oficialmente a la persecución contra los cristianos. En el libro 10, capítulo 4, dice Eusebio que después de que los cristianos se enteraron de que la persecución se terminó, dice que ¿qué hacían los cristianos? Se oían oraciones, himnos y alabanzas, de manera que los hombres creían que era una imagen de gozo celestial. Todos con un corazón y una voz oraban e invocaban a Dios, el gobernante del universo, con acciones de gracia. Había sido el emperador Constantino y Licinio los que proclamaron el edicto de Milán, pero los cristianos le daban gloria y honor al gobernante del universo, no a Constantino ni a Licinio. Entonces, amados hermanos, tenemos grandes testimonios de personas que han sufrido muchísimo y que la línea de tiempo que ellos esperaban se corrió siglos, se corrió décadas, se corrió años y nunca dejaron de orar, nunca dejaron de enseñar a orar a otros, porque seguían esperando y confiando de que Dios tenía un propósito mucho más grande del que ellos podían entender en ese momento. Y nos dejaron ese legado a nosotros. Y lo podemos ver en este matrimonio, en este fiel matrimonio. Dice que Zacarías se asustó, versículo 14, y recibe una orden: y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vemos luego en estos versículos esta enorme bendición que superó todo lo que podía llegar a entender o todo lo que podía llegar a esperar Zacarías, porque de pronto se le está diciendo: el fin de la esterilidad de tu mujer se acaba de proclamar y ahora vas a tener un hijo, y a ese hijo le vas a poner Juan, y él va a ser básicamente el precursor del Mesías. Zacarías le dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Vemos justamente que él responde con cierta incredulidad, con cierta duda. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Sería una traducción. Y revela justamente una lucha con la incredulidad, incluso después de recibir esta promesa divina. Y vemos que se cumple también lo que dice la palabra, de que Dios contesta nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar, porque Él simplemente estaba pidiendo un hijo. Simplemente estaba pidiendo un hijo. Pero el Señor le va a mandar que su hijo va a ser el precursor del Mesías. Su hijo va a ser el precursor del Mesías. Entonces él es básicamente superado por la situación y lo ataca la incredulidad. Y aquí, amados hermanos, también es importante extraer algo de esto, porque era un honor muy grande para todos los sacerdotes poder servir y oficiar un servicio santo que sabían que les iba a tocar una vez en la vida. Entonces, este hombre de oración recibe, a través de la providencia de Dios, una gran dignidad, que es la de servir a Dios. ¿Él habrá pedido al Señor tener esa dignidad? No lo podemos saber. No lo podemos saber. Seguramente que, como vimos, no la despreció, la oportunidad se le apareció y no la despreció. Es decir, que podamos gozar de grandes bendiciones de parte de Dios no significa que
podamos recibir todas las bendiciones que Dios nos tiene. ¿Se entiende? Es decir, él estaba viviendo un momento espiritual muy bueno, porque de todos los de su clase había sido elegido él, para oficiar la parte más digna de ese oficio. Eso es una gran bendición que él estaba recibiendo de parte de Dios. Pero él no estaba preparado para esta otra gran bendición que tenía que recibir de parte de Dios. Es decir, no siempre vamos a contestar con fe. Que tu fe funcione para algunas cosas no significa que puedas descansar y quedarte en eso y creer que tu fe va a soportar todo lo que Dios te mande. Y evidentemente esto no lo soportó. Entonces él pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de que esto va a pasar? Y la respuesta de Gabriel es maravillosa, porque hasta ahí él no sabe quién es este ángel que tiene delante suyo. ¿Se entiende? Decir, no se presenta inmediatamente. Dice que el ángel se le apareció, pero él no sabe quién es este ángel que tiene delante. Y la respuesta del ángel es maravillosa, porque en la respuesta el ángel está apelando al conocimiento que él tiene de la palabra de Dios. Cuando le dice, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Inmediatamente cuando un sacerdote que está en oficio escucha que delante suyo tiene al ángel Gabriel y que le está hablando de que su hijo va a ser el precursor del Mesías, empieza a conectar puntos y dice, Gabriel. La última vez que Gabriel apareció fue al profeta Daniel. ¿Y de qué le habló? De que la cautividad babilónica de Israel se estaba por terminar, e inmediatamente le habla de lo que va a pasar en la era mesiánica, de que un día, recuerdan las controvertidas 70 semanas de Daniel. Entonces cuando escucha que delante suyo tiene a Gabriel, ahora acaba de entender perfectamente lo que está pasando. ¿Se entiende? Es decir, acaba de entender claramente lo que ocurrió. Más adelante vamos a ver que efectivamente él entiende perfectamente lo que está pasando, porque después de que pase por esta etapa de mudeza, él va a poder hablar. Entonces él inmediatamente, simplemente con decirle, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, inmediatamente Zacarías, que conoce la palabra de Dios, puede conectar todos los puntos. Y he venido a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Thomas Watson dice que la incredulidad puede surgir incluso en los hombres más fieles. Y Dios castiga la duda de Zacarías con el silencio, pero no revoca su promesa. Cuando Dios disciplina a sus hijos, no es para destruirlos, sino para corregir su incredulidad y fortalecer su futura fe. Entonces el silencio de Zacarías, justamente ¿a qué lo lleva? Lo lleva a la introspección, a pensar muy bien lo que acaba de hacer, ¿no? Es decir, lo lleva a pensar mucho, ¿no? Antes de hablar otra vez. La va a pensar mucho antes de volver a hablar de esta manera. Entonces vemos que no es casualidad también que el castigo que le da es que no puede hablar más. Sin embargo, él termina su tiempo de oficio, dice, y ahora quedarás mudo, el versículo 20, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esto es algo también maravilloso, amados hermanos, porque el Señor comprende que somos débiles, comprende que somos frágiles, lo comprende. Los ángeles parece que no tienen tanta paciencia, pero efectivamente el Señor lo comprende y no revoca su promesa, no le dice, bueno, ahora sabes qué, como no creíste, me busco otro sacerdote. Espero la semana que viene que venga otro y me busco otro porque vos no servís, ¿no? Sino que efectivamente la promesa se va a cumplir de todas maneras, aunque temporalmente pueda pasar por alguna disciplina. Entonces, amados hermanos, esto también nos debe dar mucha confianza de que al fin y al cabo la voluntad de Dios se va a hacer igual. La voluntad de Dios va a llevarse a su fin independientemente de nuestra buena disposición, de nuestra mucha o nuestra poca fe. El versículo 19 le dijo, el 21, y el pueblo
estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Efectivamente, la disciplina se cumplió, no es que lo amenazó y luego no pasó nada. Efectivamente, la disciplina llegó a su conclusión. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Es decir, aún estando en esta semidisciplina, continuó haciendo lo que tenía que hacer como sacerdote. Dice que después de aquellos días concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Cada promesa cumplida es un anticipo del cumplimiento final de la redención. Juan sería el precursor que prepararía el pueblo para recibir a Cristo. Thomas Watson comenta: cada promesa cumplida es una lámpara que alumbra el camino hacia la gran promesa de Cristo. Al ver cómo Dios cumple su promesa, entonces, amados, debemos vivir en esperanza y obediencia, sabiendo que su propósito siempre se va a cumplir. El texto de hoy, amados, nos anima entonces a la paciencia, nos anima a confiar en el Señor, nos anima a darnos cuenta que somos frágiles, que el hecho de que nuestra fe haya soportado ciertas pruebas no significa que las vaya a soportar todas. Por lo tanto, siempre debemos estar vigilando, y no vigilando de cualquier manera, sino que debe ser vigilando en el ejercicio de los medios de gracia. Y vemos que todos los medios de gracia están presentes aquí, porque Zacarías está orando junto con el pueblo de Dios que está afuera, ¿sí? Se puede ver que no es un acto privado solamente, es decir, este hombre estaba siendo parte de una ofrenda de oración conjunta a Dios, y a él le tocó la parte especial. Vemos también que él personalmente también era un hombre de oración, que a pesar de que había pasado por esta situación de entrar en la vejez sin tener hijos, no hizo que él deje de orar. No lo desanimó a decir: bueno, Dios no va a contestar nunca esta oración. Él continuó orando, él y su esposa, porque vemos que la esposa no dejó de esperar nunca que Dios obre en ella. Por eso ella misma, tenemos las palabras de ella registradas: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Y también algo maravilloso, amados hermanos, que Dios no les manda, el nacimiento de Juan el Bautista no es como el nacimiento de Jesús en cuanto al aspecto de la concepción. Hay un hecho milagroso en que, ¿dónde está el hecho milagroso en este matrimonio? No es lo mismo que en el caso de Cristo. El hecho milagroso es en que la esterilidad de Sara, que tuvo siempre, le fue quitada de manera milagrosa. Pero luego la procreación vino de manera natural. Entonces también podemos ver esto, amados hermanos, cómo en el amor que se puede manifestar en un matrimonio, que es algo tan natural, Dios se glorifica tan grandemente. No lo mandó a construir la Torre de Babel, ni lo mandó a hacer grandes cosas, ¿no? Lo mandó a cumplir con su deber conyugal, y de esa unión es que va a surgir el precursor del Mesías. Entonces podemos ver, amados hermanos, cómo Dios se glorifica, aún en las cosas cotidianas, aún en las pequeñas cosas que se puede compartir en un matrimonio, ¿sí? Dios de ahí, y de una crisis matrimonial, es que Dios trae al mundo al precursor de su Hijo, el Salvador del mundo. Esta historia nos ayuda y nos enseña que debemos aprender paciencia, no desesperar cuando las oraciones parecen no ser respondidas, porque Dios obra en su tiempo y muchas veces de manera silenciosa. Confiar en las promesas divinas, porque aunque las circunstancias parezcan improbables, Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Y también, amados, reconocer la gracia de Dios en la disciplina, incluso cuando somos corregidos por nuestra falta de fe. Esto es una expresión del amor paternal de Dios.
Concluimos este mensaje con 1 de Juan 5, del 14 al 15, que nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, que sea conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, amados hermanos, el texto de hoy nos lleva a la confianza, nos lleva a la perseverancia en la oración, que sabe que Dios contestará a su tiempo. Santiago dice, orad unos por otros, confesad vuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa debe ser nuestra confianza, amados. Confiar en las promesas del Señor, ejercitarnos en los medios de gracia, no desanimarnos en la disciplina y saber que a su tiempo el Señor contestará y que aún en las pequeñas cositas de la vida cotidiana Dios se glorifica grandemente y puede hacerlas parte de la historia de la redención universal, ¿sí? Porque el milagro en Elizabeth, ¿cuál fue? No fue la concepción en sí misma, sino que el milagro estuvo en que le fue quitada la esterilidad que tenía previamente. Así que terminamos con el mensaje de hoy y oramos delante del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificamos tu nombre y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, y clamamos para poder ser un pueblo que persevere en la oración. Que estemos dispuestos a dar aquello que corresponde a cambio de lo que estamos pidiendo. Que podamos ser perseverantes en la oración cuando la respuesta no llega en el tiempo que nosotros esperamos, poniendo toda nuestra confianza en tu palabra, como dice el apóstol Juan, que si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, sabemos que ya lo hemos recibido. Podemos estar confiados de que tú, Señor, contestarás y de que no permitirás que ninguna de tus promesas caigan a tierra. Te doy gracias, Señor, por estos ejemplos que nos animan, porque muchas veces nos falta fe como Zacarías, porque muchas veces no recordamos tu palabra como Zacarías, porque muchas veces estamos sufriendo como Elizabeth, pero no queremos desmayar, Señor. No queremos desmayar en la oración, queremos seguir orando, sabiendo que tú contestarás. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.